Muy bien, les comparto la pantalla. Ahí estamos. Acomodo un poco acá. Recuerden que puedo ver los chats de ustedes acá. Si tienen dudas me pueden preguntar. El que se anima me puede preguntar en vivo. Y hoy vamos a tratar del rol de interacciones, como les adelanté recién antes de la charla, pero nos vamos a concentrar un poquito en los grados de libertad de carga. Nosotros ya vimos que juegan un rol central en las interacciones magnéticas. De hecho, incluso cuando uno trata el magnetismo atómico, que a priori son independientes, los grados de libertad, la interacción está ahí escondida en las reglas de Hund. O sea que nunca uno la puede despreciar. Y si uno quiere ir más allá de eso y ver de algún tipo de ordenamiento magnético, ahí es fundamental porque la interacción no es magnetostática, sino que viene por Coulomb combinado con el principio de exclusión de Pauli. O sea, es la dinámica del fermión con interacciones de Coulomb, lo cual lleva a que sus momentos magnéticos, en el caso que el fermión, como el electrón, tenga momento magnético, se acoplen entre sí. Ahora vamos a ver un poco qué pasa con las cargas, ¿está bien? Tratar las cargas es complicado. O sea, no puedes agarrar el hamiltoniano de Bloch, poner un término de interacción de Coulomb electrón-electrón y resolverlo. No es fácil eso. Entonces acá empiezan a haber muchos modelos y, digamos, aproximaciones varias, campos medios y demás para tratar de entender un poco conceptualmente qué es lo que está pasando. Después sí, hay técnicas más especializadas para tratar de sacar resultados cuantitativos, pero eso no lo vamos a ver porque se va un poco de la materia, ¿no? Pero, por ejemplo, si uno quiere entender, aunque sea, cuáles son los límites de interacción fuerte, interacción débil, en un metal simple, ni siquiera en un metal complicado, en un metal simple. En ese caso, siquiera uno no puede resolver el hamiltoniano completo. Entonces lo que se usa es un modelito que tiene un rol muy importante en física teórica, el modelo de Gilliam, en el cual uno uniformiza todo el fondo de carga de positivo, o sea, los iones los desparrama, como está ahí en el dibujito, en un background, en un fondo de carga uniforme positiva, de manera tal que los electrones que quedan ahí libres dando vuelta, tienen la misma carga, pero del otro signo, y el sistema completo es neutro. De alguna manera, cuando uno le cuentan el metal, en los cursos elementales, desde el CBC en adelante, es que uno piensa en esto. O sea, en general uno piensa en pelotitas, en electrones que andan moviéndose en un fondo positivo del cual no se da mucho detalle. Recién en esta materia uno entiende qué es lo que hace el potencial periódico, pero le sacó la interacción. Así que ahora volvemos a este modelo de Gilliam con interacciones y vamos a tratar de entender qué sucede. Este modelo es central porque en todas las teorías modernas para resolver las bandas de un material, este es el sistema de referencia. O sea, a partir de este sistema es que uno hace teorías más elaboradas. Y lamentablemente, pese a que parece simple, no lo es para nada, nadie conoce la solución de este modelo. Los únicos resultados que hay para el modelo de Gilliam son numéricos hechos con Monte Carlo. ¿Está bien? Los exactos, entre comillas. Los métodos de Monte Carlo son numéricamente exactos, o sea, no introducen aproximaciones en la descripción, pero son numéricos, no analíticos. Bueno, ¿cuáles son los límites que tiene un modelo como este? Electrones, interacción electrón-electrón de Coulomb común y corriente, fondo neutro, para que no haya una carga neta. Uno puede evaluar la importancia relativa del potencial de Coulomb haciendo el cociente entre la energía cinética y la energía potencial. Eso es totalmente valedero y es con los dedos te da el orden de magnitud de todo lo que tenés acá. Las energías cinéticas, si tengo un gas de electrones, ya las calculamos, ¿no? Y en 3D va como la densidad a las 2/3. ¿Está bien? Es reemplazando el K de Fermi, lo que uno hace con el electrón libre. La energía potencial, el orden de magnitud de la energía potencial, será la carga al cuadrado dividido la distancia típica
que es la distancia de red, si quieren. ¿Está bien? Si uno reemplaza esa distancia de red con una raíz cúbica de la densidad, asumiendo que esto es cuadrado, qué sé yo, eso te da n a la 1/3. Entonces, si uno hace el cociente entre energía potencial y energía cinética, eso escala como 1 sobre la raíz cúbica de n. Y da un resultado que no se condice con lo que uno aprende en física clásica, que es algo típico de los fermiones, y es que el límite donde la energía potencial es despreciable, o sea, donde hay poca interacción entre comillas, es el de alta densidad. O sea, cuando n se hace muy grande, cuando uno pone muchos electrones, cuando el gas se hace denso, la energía potencial no tiene importancia comparada con la energía cinética, que es exactamente al revés que el gas ideal que uno ve en física clásica. En un gas ideal, uno dice que el gas ideal es un gas muy diluido, en el cual las partículas están muy separadas, y al estar muy separadas no interactúan entre sí. En el gas de electrones es exactamente al revés. ¿Por qué es al revés? Bueno, porque cuando uno lo degenera, esto lo vieron en Teórica 3 seguramente, el que empieza a dominar toda la física es el principio de exclusión. ¿Está bien? Entonces, el potencial de Coulomb puede ser fuerte, pero no puede hacer mucho porque no hay espacio de fase disponible. Entonces, a altas densidades, perdón, el gas se degenera y es como que el potencial pierde fuerza al lado de lo que sería la energía cinética. En el límite en el cual el n se hace chico, o sea, si yo diluyo el gas, empieza a haber mucho espacio de fase disponible, hay muchos estados en los cuales se pueden mover los electrones, y por más que yo los separe espacialmente, como la interacción de Coulomb es de largo alcance, las correlaciones empiezan a ser fundamentales. Y de hecho, uno puede entender el límite degenerado, uno puede hacer perturbaciones en ese límite, o Hartree-Fock, y en el límite no degenerado del gas, donde la densidad baja mucho, Wigner, hace unos cuantos años, 50 años ya creo, encontró que hay una solución en la cual los electrones se cristalizan. Y se forma lo que él no, pero la gente que siguió después, denominó cristal de Wigner. O sea, si ustedes tienen un gas de electrones, ¿sí?, con un fondo de carga uniforme, tienen un gas de electrones, le bajan la concentración a los electrones, eventualmente los electrones dejan de moverse, la función de onda se localiza y se forma un cristal. Es un resultado extraño, ¿está bien? Uno puede hacer el cálculo, como hizo Wigner, un cálculo simplemente de energías, ¿está bien? Y comparar las energías relativas de un gas de electrones que se puede mover y ese cristal de electrones, y justamente tiene menos energía. Y hace relativamente poco, no tan poco, pero unas decenas de años, se pudieron observar estos cristales de Wigner. Estos cristales de Wigner se dan en gases de electrones bidimensionales. Los gases de electrones bidimensionales se forman en heteroestructuras. Pones un material, después otra capa de otro material, después otra capa de otro material. Eso se usa mucho en la tecnología de transistores, semiconductores. Y resulta que en la interfase entre dos materiales, cuando uno hace un sándwich de esos, se forma un potencial confinante, y en ese potencial confinante viven electrones, que son cuasi 2D. Y durante muchos años esos materiales tenían mucho desorden, tenían muchas impurezas, eran sucios. Entonces el cristal de Wigner no se podía ver. Pero con el avance de la tecnología, esos materiales se hicieron más y más puros, y eventualmente se pudo ver la cristalización de Wigner en esos materiales. Así que las interacciones nos van a dar cosas raras siempre, ¿está bien? Nosotros no vamos a resolver ni ver el cristal de Wigner, pero les quería contar, digamos, que es una de las posibilidades que nos da la interacción. Entonces, en esta clase nos vamos a quedar del lado de alta densidad, ¿sí? O, como se usa habitualmente en esta área, en función del RS. El RS es la distancia interelectrónica. O sea, uno puede trabajar con la densidad o lo que es equivalente con la distancia media entre electrones en el sistema. Y se define así, haciendo una pequeña una esfera que contiene un electrón.
¿está bien? O sea, es el volumen de una esfera, pasen en el n, la densidad multiplicando, entonces es el volumen de esa esferita por la densidad te da 1. Eso quiere decir que en cada esferita de esa es como una celda de Wigner-Seitz, hay un electrón, ¿está bien? Eso se define en función del RS, que es una dimensional, y se mide las distancias usando unidades de A0, que es el radio de Bohr. Eso, por supuesto, uno lo puede vincular con el K de Fermi. Todo eso es de electrón libre. Entonces, es muy común en esta área, en vez de hablar de la densidad, hablar del parámetro RS. ¿Sí? Pero de vuelta, lo importante es que cuanto más separados los electrones, cuanto más grande el RS, más importante es la energía potencial respecto de la energía cinética en fermiones. ¿Está bien? ¿Habían escuchado algo de esto alguna vez? No, no me suena. Ok. Bueno. Entonces veamos primero el lado más fácil. De hecho, el lado más difícil lo voy a contar después, pero lo vamos a esquivar en general porque es difícil de resolver. Cuando uno tiene un gas degenerado. Entonces en este caso uno espera que la interacción no sea importante. ¿Sí? Lo que uno espera a priori es que la interacción no sea importante. Entonces uno va a hacer Hartree-Fock. En particular, en este caso, en este modelo en particular, hacer Hartree-Fock es exactamente igual a hacer una teoría de perturbaciones a la física teórica 2. En este caso particular, las ecuaciones dan exactamente igual que hacer perturbaciones. O sea que Hartree-Fock, en este caso, es como hacer perturbaciones a primer orden. Entonces, ¿qué espera uno? Uno tiene el gas de electrones no interactuantes. Ese es el sistema de referencia de uno. ¿Mm? Y uno le va a incorporar varias cosas. Le va a incorporar el gas de electrones libres, es la energía cinética. Uno va a incorporar el factor más importante, que es el electrón-electrón. Vas a incorporar la interacción entre el electrón y el fondo de iones. Acuérdense que los iones acá está todo desparramado. Y por supuesto va a haber una interacción ion-ion. Todos estos términos son términos de Coulomb. Y lo que voy a querer hacer no es el cálculo más general. Lo que quiero ver es si el sistema es estable. O sea, si yo le sumo la interacción de Coulomb, ¿qué pasa con la energía del fundamental? Ni siquiera voy a poner temperatura, voy a hacer la temperatura 0. Si yo pongo el potencial de Coulomb, la energía baja. O sea, si la energía sube, me dice que todo lo que yo tuve del sistema de referencia es inestable. ¿Está bien? Quiero ver si la energía justamente baja y hay una cohesión de los electrones, incluso en presencia del potencial de Coulomb. Esto es no trivial, ¿no? Porque estás en una caja, metes el potencial de Coulomb, no sabes qué va a pasar. Entonces, como mi sistema de referencia es el hamiltoniano de electrones libres, voy a tomar una base de ondas planas y voy a decir que mi función de prueba va a ser un determinante de Slater. ¿Está bien? Entonces, voy a tomar esa base, ese determinante de Slater, y mis operadores de campo van a reflejar eso, van a estar escritos en ondas planas. ¿Sí? Estoy en ese límite. Veamos qué puedo hacer. ¿Cómo hago Hartree-Fock? Bueno, acá hay varios términos que son fáciles y varios términos que son complicados. El de energía cinética ni lo voy a hacer porque son los resultados, o sea, la energía ya sabemos lo que da. Eso lo hicimos cuando hicimos el electrón libre. Acá voy a tener que hacer Hartree-Fock. Acá no, porque estos son términos de un cuerpo. Esto es la densidad de carga del fondo interactuando vía Coulomb con el electrón. Eso es un término de densidad-densidad. Y este directamente es un término clásico, porque ese fondo de electrones no es el fondo de iones no es un operador, es un fondo continuo a la física 3 de carga, una densidad uniforme de carga. Ok. Entonces, tratemos de entender cómo resolvemos el modelo de Gillium haciendo Hartree-Fock. Lo primero que tengo que hacer es resolver el término complicado. Es el término de interacciones electrón-electrón. Es este término que está acá. ¿Sí? Eso está escrito en segunda cuantización. Tiene los operadores ahí de creación y destrucción, los operadores de campo. Esos crean un electrón en un sitio con un spin particular. Y interactúan con el potencial de Coulomb estándar, desnudo se llama, completamente limpio entre electrones. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo resuelvo esto? Bueno, tengo que empezar a
hacer valores medios. Entonces, el primer término es el de Hartree, es el que forma densidad de densidad. Entonces yo tengo que tomar este phi de aquí y tomarlo, juntarlo con ese, tengo que moverlo, eso me da un computador, bla, 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 tomar eso y hacer valor medio, y después hacer valor medio con estos dos. Lo mismo que hicimos en las clases anteriores, así que yo no lo voy a repetir porque digamos que esto es automático, es una técnica. Eso me da el resultado que está acá abajo. Es el término de Hartree que tenemos ahí. ¿Está bien? Entonces voy a tener una densidad multiplicado por un operador daga y uno sin dagar. Eso es un operador de un cuerpo, es igual que la energía cinética. Y lo mismo alternando los phi primados y sin primar. Y por supuesto hay una constante que aparece ahí. ¿Está bien? Esto lo vimos cuando hicimos campo medio. Una vez que tenga ese hamiltoniano, tengo que ahora poner mi intuición física a trabajar. Tengo que decir algo de esos valores medios. Y como el sistema es uniforme, y yo quiero lo más barato posible, porque quiero directamente ver qué sucede en el caso más simple, voy a decir que esa densidad electrónica sea uniforme. Igual que la del fondo de carga positivo, lo que voy a pedir es que no haya modulaciones de carga, que la carga esté distribuida de manera uniforme en el sistema. Podría haber otras soluciones donde hubiese densidades de carga o variaciones de carga locales, o que incluso dependiese del spin. Yo ahí también puse que el spin sea el mismo. Como vamos a ver, para el gas de electrones, digamos, en este límite, no hace falta tomar eso. Esas soluciones tienen más energía. Si yo hago eso, lo único que tengo que hacer es, cada vez que tengo un valor medio como este, eso te da un n. Y ahí aparecen un montón de deltas, que si yo las tengo en cuenta, el término se simplifica y termina así. ¿Está bien? Termina de esa manera. Donde el n sin subíndice, vieron que ahí hay un n sin subíndice, este n que está acá, que no tiene subíndice, este sí tiene subíndice, este no tiene subíndice porque está sumado en los spins. ¿Está bien? Es la densidad total, es la up más la down. Fíjense que eso es un número. Yo trato de ser consistente en todas las transparencias. Todo lo que tiene el sombrerito es un operador, todo lo que no tiene sombrerito es un número. Entonces uno tiene el término de Hartree. Por supuesto hace falta más que eso, hay que hacer el término de Fock, que es el de intercambio. En ese caso hay que mezclar primados y sin primar, hacer esas dos densidades. Y el método es exactamente igual que antes. Tomo esos pares, hago valor medio, dejo el otro par sin valor medio, al revés y la constante. Hago todo eso, ¿sí? No es muy complicado, ya a esta altura se puede hacer automáticamente, uno no tiene que volver a probar ni demostrar. Uno hace eso y lo que obtiene, con la misma suposición, obviamente, de que la densidad electrónica es uniforme y no depende del spin, encuentra un término parecido al otro con alguna sutil diferencia en que este n de sigma está en cada proyección de spin ahí sumado. ¿Está bien? Entonces ahora yo voy a evaluar estos términos. Los otros no hago Hartree porque son fáciles, son todos de un cuerpo. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a tomar el fundamental. El fundamental es un determinante de Slater. ¿Sí? Yo no lo conozco el fundamental. ¿Sí? Entonces, ese fundamental me va a dar una densidad. Y ese es el parámetro que yo voy a usar para extremar la energía libre, como se hace en Hartree-Fock, para hacer la autoconsistencia, o lo que es lo mismo, como esto es temperatura cero, extremar la energía directamente. Entonces ese fundamental me va a dar una densidad y va a quedar todo escrito en función de esa densidad. Y esa densidad va a ser el parámetro que yo voy a mover, ¿no? Pedir la extremal para encontrar la autoconsistencia. Entonces la energía cinética del fundamental ya la conozco. Si es un determinante de Slater, yo esto lo calculé hace mucho en la materia cuando empezamos. Eso me daba 3/5 de la energía de Fermi, ¿no? La energía de Fermi. El término de electrón-ion es muy sencillo, porque la densidad n que está ahí es la densidad del fondo, del fondo de carga positiva. Lo único que cambia ahí es el signo de la carga, pero es igual de uniforme. Acuérdense que yo estoy pidiendo que la carga total del sistema sea 0. Entonces es la densidad n, que es la densidad del fondo positivo de esa densidad, más o multiplicado por el operador de un cuerpo
de los electrones, que ahora al tomar valor medio sobre el fundamental es la densidad de los electrones. Como ambas densidades son iguales, esto me queda sencillamente así. Es un operador de energía muy sencillo. Es la interacción de Coulomb entre la densidad total de electrones y la densidad total del fondo. ¿Está bien? Entonces esos son muy fáciles de evaluar. Este es fácil de evaluar, este es fácil de evaluar. Fíjense que estoy buscando la solución uniforme más sencilla. Entonces, tengo mi energía cinética y tengo mi interacción electrón-ion. La interacción ion-ion es idéntica, porque es simplemente la densidad por la densidad. ¿Sí? Es como lo harías en física 3. Es la densidad de carga por la densidad de carga, en distintas posiciones, pero como es uniforme, te queda un n cuadrado. ¿Está bien? Por supuesto está todavía la integral en los R. Y después tenés el término que calculamos antes, que es el término de Hartree. ¿Está bien? El término de Hartree, si yo tomo el valor medio aparece aquí. Fíjense que el término de Hartree era este que está acá. Ahí estaba sin valor medio. Están los dos operadores, ¿no? Que forman un operador número, básicamente, porque son un phi daga phi. Eso es la densidad. Está contando el número de electrones en cada R y en cada sigma. Entonces, si yo tomo el valor medio sobre el fundamental, eso me da de vuelta la densidad. Como la densidad electrónica y la densidad del fondo son iguales, eso me da este término que está aquí. Y si ahora ustedes prestan atención, pueden ver algo que debería dar así. No es sorprendente, parece sorprendente, pero no es. Es que la energía electrón-ion más la energía ion-ion más el término de Hartree dan 0. Eso es, en pocas palabras, neutralidad de carga. O sea, eso está puesto a propósito. Eso quiero decir. Como yo tengo la misma cantidad de carga electrónica y la misma cantidad de carga del fondo, cuando yo sumo esas energías, se anulan. Con lo cual, después de este breve cálculo, me llego al resultado principal. Y es que la energía va a ser la energía cinética más el término de fondo. Todos los demás se van a anular. O sea, la carga uniforme del fondo cancela todos los términos obvios de carga uniforme del sistema electrónico. Y entonces el único término que aporta es el término de fondo. Ese término se puede evaluar, hay que hacer una cuenta, ¿está bien? Y lo que uno encuentra, si hace esa cuenta, es este resultado que está acá. Que la energía depende del K de Fermi, o depende de la densidad, o, como se nota habitualmente en los libros, en vez de ponerlo en función de la densidad, se evalúan todas esas constantes y se deja todo en función del RS, que es la distancia interelectrónica. ¿Está bien? Entonces uno ahora tiene que extremar eso. Tiene que pedir que la derivada respecto del RS sea 0. Si uno hace eso, se encuentra con un resultado bueno, un resultado lindo. Nos dice que el RS, hay un RS mínimo, ¿sí? Que vale 4,83, que si eso uno le vuelve a poner unidades, me da una distancia interatómica aproximada, interelectrónica aproximada de 4 Angstrom, y que la energía, ¿sí?, que uno tiene es negativa, o sea, esto es la variación de energía, así que está bueno, y es del orden del electrón volt. ¿Qué quiere decir eso? Que si uno toma en el límite, digamos, de interacción débil, hace Hartree-Fock, es lo mismo en este caso que hacer perturbaciones a primer orden, uno encuentra que el sistema de electrones interactuantes tiene una densidad óptima que minimiza la energía, que esa energía es menor, digamos, que el sistema sin interacciones, o sea que la interacción lo estabiliza, la energía es negativa, y que esa densidad óptima me da parámetros muy parecidos. Estás muteado, Alberto. Ahí está. Bueno, hubo una desconexión, así que ahí volvimos ahora. ¿Dónde se cortó?
Estabas por explicar justo el resultado. este resultado, ¿no? Sí. ¿Puedo aprovechar para hacer una pregunta? Claro, encantado. Cuando tenemos el término este de energía de Fock, Sí, o sea, no veo por qué me aparece ese término. O sea, cuando hago el intercambio simétrico y antisimétrico, los voy a tener que sumar después de esas dos cosas. claro, tenés los dos, sí. Ah, ok. Fíjate, mirá. Cuando vos hacés, vos venías de acá. Vos tenés el término electrón-electrón, ¿está ahí? Que es uno Sí. de los términos que está acá, es este de acá, ¿ves? Estos dos son fáciles de calcular porque son casi clásicos, porque son de un cuerpo. La energía cinética es lo que ya calculamos hace un montón. Y el término electrón-electrón es el que tenés que evaluar. Ese término electrón-electrón en Hartree-Fock se divide en dos términos. ¿Está bien? Se divide en el término de Hartree, que es este, y se divide en el término de Fock, que es ese. Ahora, cuando vos evaluás todas esas cosas que tenemos listas, tomando valor medio sobre el fundamental, el resultado es este, el importante. Que el término electrón-ion, más el término ion-ion, más el término de Hartree, que viene de la interacción interelectrónica, se anulan. Que no es magia, es simplemente que vos pediste neutralidad de carga. ¿Está bien? Pero te falta un término todavía evaluar. Te falta evaluar el término de Fock. ¿Está bien? Entonces, en el hamiltoniano original, en este término que está ahí, en esta aproximación se parte en dos términos, el directo y el de intercambio. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, perfecto, me estaba faltando, que eran dos términos. Claro, está bien. Entonces, si tomás esos dos términos, el único que sobrevive es el de Fock. Ese término está en los libros ahí que yo les puse. Vieron en el título, yo pongo ahí más o menos en qué bibliografía lo pueden mirar. Es una cuenta, no tiene nada del otro mundo, pero nos sacaría mucho tiempo. Lo importante es el resultado. El resultado es que si uno evalúa el término de Fock, la energía se escribe como el primer término, que es el de energía cinética, menos el segundo, que es el término de Fock, y eso lo puedo poner en función de la densidad, los K de Fermi se pueden poner en función de la densidad, o directamente escribirlo en función del RS, y si evalúo todas esas unidades que están ahí, todas esas constantes, me quedan esos numeritos dividido de RS cuadrado, menos el otro numerito dividido de RS. Eso da en Rydberg. ¿Está bien? Y ahora, esa energía, por supuesto, la tengo que optimizar. Tengo que hacerla autoconsistente. Y entonces, lo que me dice esto es que si yo extremo la energía, hay un RS particular, que es óptimo, en el cual la energía es mínima. Ese RS me da un parámetro de red asociado a ese RS, si yo hago la cuenta, que es del orden de lo que pasa en metales, ¿está bien? Es del orden de la distancia interatómica, lo cual es bueno. Y aparte la energía es negativa, o sea, es de una energía de ligadura. Tengo menos energía que el sistema no interactuante. ¿Sí? Eso me da dos cosas. Primero, que los parámetros de red me dan razonablemente, o sea que yo podría tener la esperanza de usar este modelo simplificado en un metal simple. Y de hecho, si mido en metales simples, yo puedo medir y estimar las energías y los RS me dan parecidos. ¿Está bien? Y aparte, me dice que el sistema es estable frente a interacciones. Que si yo prendo la interacción, por lo menos a primer orden, eso me da menor energía. ¿Sí? Y si uno usa sodio o cualquier alcalino que tiene un solo electrón ahí dando vuelta, da bastante bien. Pero claro, por supuesto, esto no es nada, tiene varios problemas esto. Algunos problemas son obvios, otros no tanto. El primer problema es que si uno mira el espectro que da eso, o sea, si uno calcula, en vez de integrar este E, ¿sí?, en K, yo hago el espectro completo, el espectro tiene características no físicas. Recuerden que la derivada o el gradiente del E de K me da la velocidad. Si uno calcula en esa aproximación el espectro,
y hace la derivada, tiene una divergencia logarítmica en la energía de Fermi. O sea que la velocidad es infinita, lo cual es ridículo. O sea que uno dice, bueno, tengo problemas porque es Hartree-Fock, tengo que ir un paso más allá. El problema es que no se puede ir más allá de manera sencilla. Si uno quiere hacer segunda orden, por ejemplo, en teoría simple, como uno lo aprende en teórica 2, diverge. Ese término diverge. O sea, se va a infinito. Con lo cual, ya tiene un problema metodológico. Seguir, incluso en el límite de interacción débil, implica desarrollar tecnología matemática superior a la que estamos usando. O sea, la manera de incorporar esto es ya ir a teoría de campos en materia condensada, porque uno tiene que sumar un montón de diagramas particulares para que todas esas divergencias se cancelen. Si uno lo hace de manera inocente, no se puede. El segundo es menos estrambótico, es que el RS de los metales anda entre 2 y 6. O sea, uno los puede medir esto, ¿no? Porque es simplemente la distancia interelectrónica. Entonces, si uno agarra los metales de la tabla periódica, se encuentra que los RS andan por ahí. Y si uno pone RS 2 y 6, estos dos términos que están acá, el segundo no es una perturbación, es del mismo orden. ¿Está bien? Con lo cual, seguir incluso haciendo una teoría perturbativa en la densidad no parece ser muy razonable, porque es falso, digamos, no es perturbativo. ¿Se entiende? O sea que hay dos tipos de problemas. Uno es que, bueno, Hartree-Fock tiene algunos defectos, pero uno puede decir, bueno, está bien, es Hartree-Fock, lo que hay que hacer es corregirlo. Esa es la primera. El segundo es que, si querés mejorarlo, vas a tener que trabajar de manera más elaborada que la que venimos haciendo. De hecho, vas a tener que desarrollar algo nuevo, porque no se puede usar teoría de perturbaciones simples. ¿Está bien? Vas a tener que hacer algo más. Ese es el otro problema. Y por último, este es más evidente todavía. Si yo tomo los materiales que tengo, los RS tienen números que van entre 2 y 6. ¿Está bien? Eso quiere decir que el segundo término que yo trabajé y calculé no es perturbativo, es del mismo orden que el orden 0. Con lo cual, nos quedan más preguntas todavía. ¿Por qué las descripciones? ¿Por qué las descripciones de electrón independiente que vengo usando desde que empecé la materia, Drude, Sommerfeld, Bloch, todo eso es descripción de electrón independiente? ¿Por qué funcionan? Digo, los experimentales están chochos con esto. Uno puede medir y da todo bien. ¿Qué pasa con Coulomb? No es porque es despreciable, tiene que ser algo más. Porque no es despreciable, es comparable a la energía cinética. Y sin embargo, uno puede describir todo como sistemas de partículas no interactuantes. Así que algo tiene que haber. A eso vamos a llegar la clase que viene. Pero es algo para quedarse en la mente, ¿no? ¿Cómo puede ser que incluso en el límite que se supone que es más sencillo, si uno hace perturbaciones, el primer orden ya es comparable al 0? O sea que no hay perturbación que valga. Eso no es perturbativo. Hay algo más ahí. Tiene que haber física nueva que por lo menos me permite entender por qué las interacciones pueden camuflarse, si se quiere decir de alguna manera, de manera tal que yo siga viendo física de una partícula, pese a que la interacción no es despreciable. ¿Se entendió el problema? ¿Me escuchan todavía? Sí, ¿no? Sí, sí, se entendió. Buenísimo. Ok, sigamos. Antes de meternos a contestar esa pregunta que va a quedar para la clase que viene, hay algo que uno aprende de manera macroscópica en física 3. Es el hecho de que las cargas se pueden apantallar. Entonces uno podría llegar a decir, bueno, lo que sucede es que el potencial de Coulomb, que es tan fuerte y de largo alcance, en realidad, cuando estás metido en el material se polariza y esa polarización cambia el potencial efectivo que se ve en los electrones. Quizás eso tenga algo que ver. Y sí, algo tiene que ver. No va a alcanzar, digamos, pero esas excitaciones de carga asociadas al apantallamiento son algo observable, así que lo vamos a comentar acá. Es otro efecto sencillo todavía de las interacciones. Entonces, acá va a haber un juego, lo vamos a hacer de vuelta. Hacer esto bien implica matemática más elaborada, pero se puede hacer un ida y vuelta entre la teoría macroscópica y la teoría microscópica. ¿Sí? Entonces, les adelanto el resultado. Lo que sucede es que
Como en un metal, las excitaciones se pueden dar a energías muy, muy bajas. No hay un gap, ¿se entiende? Yo no tengo gap, tengo un espectro de energías continuo, muy cercana. Entonces, si yo, cualquier tipo de excitación que yo haga, tengo espacio de fase, pum, puedo hacer. Entonces, ese tipo de excitaciones, todas esas cargas que cambian su energía, lo que hacen es apantallar el potencial de Coulomb. Ese es el efecto que genera. Y eso lleva a que el potencial de Coulomb cambie su forma a un potencial tipo Yukawa, que es esto que está acá. No sé si lo vieron, por ahí lo vieron en estructura 4, lo que están haciendo en estructura 4. Ese potencial es parecido al de Coulomb, pero está disminuido por una exponencial decreciente, con alguna longitud característica L, que uno dice que es la longitud de apantallamiento. O sea, uno tiene la imagen de F3 que tiene la carga, y la rodean las cargas de signo opuesto, haciendo que desde afuera la carga se vea muy disminuida. En particular va a dar un decaimiento exponencial, eso, no es solamente que la carga disminuye su valor, ¿sí? Y eso va a tener que ver con las excitaciones posibles de carga en el sistema. O sea, el hecho de que yo en un metal pueda a toda energía generar excitaciones y que esas excitaciones terminen influyendo en la manera en que los electrones interactúan entre sí. Esto es el fenómeno de apantallamiento, que lo van a encontrar en inglés con el nombre de screening. ¿Está bien? Ok, ¿cómo puedo ver screening o apantallamiento de vuelta, de manera sencilla? Bueno, vamos a hacer un ida y vuelta entonces entre F3 y teoría microscópica elemental que tenemos en estructura 2. Entonces imaginen que yo tengo migas de electrones sin interacción. Tengo migas de electrones y pongo un potencial externo. ¿Está bien? Entonces yo tengo un potencial externo que es algo que puse en el laboratorio. ¿Sí? Este término que está acá, por supuesto, ese potencial externo está acoplado a el electrón, a la densidad de electrones. Por eso aparece el operador de campo dagado por el operador de campo sin dagar. Eso es la densidad. Entonces está acoplado a la densidad de carga del electrón. Ok, vamos a trabajar, como siempre se trabaja en esto, en respuesta lineal, porque si no es un día. Entonces, supongamos que, igual que en F3, ¿no? En F3 siempre es respuesta lineal. Vamos a suponer que el campo no es muy fuerte, y entonces me voy a concentrar en un término de Fourier. Claramente, si el campo tiene más términos de Fourier, vale superposición, porque todo es lineal. Así que voy a tomar un campo muy sencillo, tiene una componente Q, un E a la IQR, tiene la dependencia temporal más básica, ¿está bien? Es senoidal, es un solo componente de Fourier en el tiempo también. Y tiene un término extra, ese E a la eta t, que es el encendido adiabático. ¿Qué quiere decir eso? Yo lo que voy a hacer es tomar, cuando termine la cuenta, que ese eta se vaya a 0. ¿Está bien? ¿Por qué quiero que se vaya a 0? Lo que quiero es que sea una exponencial muy suave. Yo lo que no quiero es tener efectos transitorios. O sea, si yo tengo un sistema de electrones y le prendo de golpe un campo eléctrico de afuera en el laboratorio, eso me da una respuesta transitoria que es un día. ¿Está bien? Entonces yo no quiero que eso me quede en la descripción matemática. ¿Cómo se hace eso de manera estándar? Bueno, se le pone esa exponencial que al final se lo manda a 0, entonces eso te da una rampa de prendido muy suavecita. ¿Está bien? Entonces ese término está ahí para garantizar que siempre estoy trabajando en el estacionario. ¿Sí? Quiero la respuesta estacionaria, no quiero cuando ya está todo fuera del equilibrio. ¿Sí? Entonces es lineal y en equilibrio. Ok, si yo hago eso, lo que voy a hacer, aprovecho que tengo un potencial muy sencillo, que tiene un solo término de Coulomb, de Fourier, perdón, y voy a transformar Fourier ese término. Entonces yo tenía este término, que era el acoplamiento. Lo que voy a hacer es tomar los operadores de campo, escribirlo en la base de ondas planas, ¿sí? Entonces si yo hago eso y resuelvo para las ondas planas, lo que tengo es eso que está ahí, ¿sí? Cada uno de los operadores de campo se transforma en operadores C, y hay una E a la IK R, E a la IK' R, y por supuesto, cuando integro en R, me aparecen las deltas de momento, que no son otra cosa que las conservaciones de momento. Entonces, eso se manifiesta, si ustedes hacen la cuenta, es una cuenta muy sencilla,
en que el K y el K más Q están acoplados. ¿Está bien? El potencial externo sigue ahí y el resto son numeritos. Entonces ahora lo que hago es definir el operador n. Fíjense que lo puse dagado el n, pero no es nada del otro mundo, es porque normalmente voy a poner el C más Q a la izquierda. ¿Está bien? Entonces lo doy vuelta, eso por eso es el dagado. El n se define como C daga de K más Q, C de K. Ese es entonces el potencial visto en el espacio de Fourier. Y el hamiltoniano está ahí escrito. Está la energía cinética, que tiene alguna relación de dispersión, y el término de acoplamiento con campo externo. Hasta acá, todo sencillo. ¿Qué quiero? Ok. ¿Qué quiero? A ver, ¿cómo es la visión macro que uno tiene? Bueno, es a lo de F3. Si yo pongo un campo externo, o una carga fija, por ejemplo, tengo el metal y le meto una carguita positiva o negativa en el medio, lo que genera eso es un reacomodamiento de las cargas electrónicas. Entonces, la nueva densidad electrónica ahora va a depender de la posición a priori, y va a ser la carga N0, que es el fondo uniforme, más alguna delta. Como esto es lineal, yo puedo hacer algo así sencillo. ¿Está bien? Y ese delta va a tener la misma dependencia temporal que el campo aplicado. Esto es lo de siempre porque estoy en respuesta lineal. Entonces, si estoy en respuesta lineal y yo fuerzo un sistema, en el estacionario, eso lo aprendimos en física 2, el estacionario sigue al forzante. ¿Está bien? No tengo la respuesta fuera de fase. Eso es disipativo, eso no lo tengo. Entonces yo ya ahora estoy con el forzante. Con lo cual la dependencia temporal es la misma. Ok, eso es lo que uno aprende tipo F3, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que encontrar? Tengo que encontrar el vínculo entre esta variación en la densidad y la teoría microscópica, que la densidad tenía que ver con estos que están aquí, ¿no? Con estos operadores o con el n. Entonces, resulta que el operador importante es este n que está ahí. Si yo logro obtener el valor medio de ese n, que es el observable, lo voy a poder vincular con este n que está acá. ¿Está bien? Ok, ¿cómo encuentro la ecuación para el n? Bueno, acá tengo que ir a teórica 2. Tenemos que ir recorriendo todas las materias. ¿Está? Entonces, cuando yo tengo un operador, lo que sé del operador es que su evolución temporal está dada por esa ecuación, el conmutador con h. Y acá se los dejo a ustedes, pero es un conmutador relativamente fácil. Si uno hace ese conmutador, eso es exacto, encuentra esto que está aquí. ¿Está bien? Por supuesto, no estoy haciendo cuántica. Yo tengo temperatura, tengo un montón de cosas. Así que lo que voy a hacer es tomar el promedio térmico. Voy a hacer la traza del operador, o sea, el valor medio de Wolfram. Cuando hago eso, tomo valores medios en todos lados. Aquí, tomo valor medio. El valor medio me va a afectar este n, el valor medio me va a afectar estos c que están acá. Y acá, para la derivada temporal, como estoy en respuesta lineal, voy a suponer que el n tiene la misma respuesta temporal que el forzante, o sea que el campo aplicado. Eso es normal en respuesta lineal. Es lo que uno hace en F2 continuamente. Si hago eso, la ecuación que me queda es esta de aquí abajo. ¿Está bien? Y ahora estos valores medios son especiales. Este depende de dos momentos, de K y de Q. Fíjense que venía de acá. Depende de K y de Q por esto. Porque los C no están en el mismo momento, están en diferentes momentos. Estos de aquí son N comunes, los que usábamos nosotros cuando definimos la densidad. ¿Por qué? Porque están en el mismo momento. Este es KK y este es K más Q, K más Q. O sea que estos de acá, perdón, que tienen uno solo, este tiene dos, este tiene uno solo, estos son numeritos, son las densidades directamente. Ok. Si yo ahora despejo, encuentro esto que está acá. Encuentro que la carga inducida por el potencial externo la voy a definir como el valor medio sumando en todos los K's, ¿sí?, de la densidad. Si yo despejo de esta ecuación que está acá abajo, de esta de aquí, esta es la ecuación que estoy despejando, si yo despejo eso, encuentro esta relación, que
la carga inducida es proporcional al campo externo, lo cual está bien porque estoy haciendo respuesta lineal, y que la constante de proporcionalidad, es una función en realidad, no es una constante, es esto que está acá adelante. Entonces, si yo a eso que está adelante le doy nombre, eso es la función de respuesta del Linhart, o es una susceptibilidad, o si vuelvo a física 3, es la polarización. ¿Está bien? Es la función polarización. Entonces, lo que me dice esto es que esta es la función de respuesta, la función de proporcionalidad entre la carga inducida y el campo aplicado. ¿Está bien? Y el link que hice es porque esta función de proporcionalidad, esta función de polarización, la escribí en términos de los parámetros del sistema microscópico. Ahora tengo acá la densidad en cada estado, este es el n, digamos, cuenta cuántos estados tengo, y las energías del espectro. ¿Sí? Muy bien. Entonces esto es lo que obtuve. Básicamente tengo una relación de proporcionalidad entre la carga inducida y el potencial que lo induce. La diferencia respecto de física 3, que tengo una expresión microscópica para la proporcionalidad. ¿Se entendió hasta acá? Ok. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esto? Esto está muy bien, pero todavía no hay interacciones entre electrones. ¿Está bien? O sea, esto es la respuesta del sistema no interactuante. O sea, de alguna manera yo estoy haciendo física 3, pero no estoy haciendo física 3 completa, porque si quieren el potencial externo, la carga externa me da el desplazamiento, pero yo quiero el campo eléctrico. ¿Está bien? Entonces va a haber efectos de realimentación. En la vida real, si yo pongo un campo externo, eso induce una densidad de carga. Esa densidad de carga cambia la densidad de carga, porque interactúa consigo misma. ¿Está bien? Entonces, uno sabe que tiene que hacerlo autoconsistente. ¿Qué pasa? Es lo que decía recién. Yo pongo ese campo externo. Ahora, si los electrones no interactúan entre sí, la única respuesta que tengo es una densidad de carga inducida. Pero como los electrones sí interactúan entre sí, esa densidad de carga interactúa con otra parte de la densidad de carga. Y eso se tiene que volver a reacomodar. Uno sabe que eso finalmente llega a una situación de equilibrio. Esa densidad de carga total la puedo pensar como que viene de un potencial, que viene de las variaciones de densidad de carga, usando la ecuación de Poisson. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer esto de manera autoconsistente, pero simple, sin irme a algo muy elaborado? Bueno, uno puede decir que el potencial total que ven los electrones es el potencial externo más el potencial que quedó después de que las densidades de carga se reacomodaron. ¿Está bien? Y entonces, lo importante es que el potencial externo va a ser proporcional, o va a ser igual, en realidad, no proporcional, va a ser igual a el potencial externo, el potencial total, es el potencial externo más 4pi e cuadrado q cuadrado, la densidad de carga. Ese 4pi y demás viene de la ecuación esta que está acá, de la ecuación de Poisson, ¿no? Esto es simplemente Poisson. Si yo tomo esto que está acá a la derecha y lo transformo Fourier, encuentro eso que está ahí. Acuérdense que cuando yo escribo el gradiente de B, solo tengo una componente de Fourier. Entonces eso es un B de Q por E a la IQR. Por eso baja un Q y ese Q pasa dividiendo del otro lado. Muy, muy sencillo. Estoy siempre en la cosa más fácil que puedo hacer. Entonces, lo que obtengo es esto que está acá. Eso que está ahí. Ahora, lo que yo espero es que, si yo tuve en cuenta todo el potencial, la respuesta de la carga sea la polarizabilidad de la carga por el potencial total. Así que eso que está acá se puede escribir así. ¿Está bien? Se puede escribir así. Es la función de respuesta del sistema multiplicado por el potencial total. Lo cual me da esta relación que uno la aprende cuando es chiquito en F3. Donde ese épsilon que está ahí es la constante dieléctrica, pero acá como los campos dependen de el Q y de omega, esa constante dieléctrica es una función dieléctrica. O sea, lo que vos encontrás es que el campo
verdadero y el campo externo están relacionados por la respuesta del medio, que es la constante dieléctrica. ¿Está bien? Por supuesto, acá es una función dieléctrica. Ok, hasta ahí todo bien, y encontré cómo escribir el campo total en función del campo externo a partir de esa función que está ahí. Pero hay otra manera. A mí lo que me gustaría tener es todo en función del campo externo. Porque el campo total es muy difícil de medir. Lo más fácil de medir en un experimento es el campo externo, es el que vos controlás con los aparatos. Pero eso no es muy difícil, porque vos podés decir que este campo total se escribe como el campo externo, ¿sí?, con la función de respuesta total de polarización, no la función de respuesta cero. Esa función no la conozco, la tengo que encontrar. Pero si yo pido la igualdad entre esta formulación y esta formulación, acá está el 0 con el B total, acá está la función completa con el B externo. Si yo pido que esas dos cosas sean iguales, porque tienen que ser iguales, encuentro estas dos relaciones que están acá. La función dieléctrica sigue siendo igual que antes, y la función de polarización total con interacciones incorporadas es la vieja función de polarización de los electrones libres dividido la función dieléctrica. ¿Está bien? O sea que yo, en este nivel de aproximación, teoría lineal, a la física 3, con una inducción sencilla, uno encuentra cómo medir la función de polarización o, lo que se mide mucho, la función dieléctrica del sistema. ¿Está bien? Esas dos funciones de respuesta son las que me van a decir cómo se comporta el sistema cuando yo le pongo un campo externo, con interacciones. Y también, si las interacciones son débiles, simplemente tengo que sacar el aquí y dejar la aquí cero. ¿Está bien? ¿Se entendió hasta acá lo que hice? ¿Me siguieron? Sí, perfecto. Bueno, cualquier duda me preguntan, ¿eh? Ok. Está bien, hice un montón de cuentas. ¿Qué aprendo de todo eso? Bueno, hay varias cosas para aprender de acá. Lo primero que podemos aprender es cuáles son las excitaciones del sistema. ¿Está bien? Las excitaciones del sistema las podemos ver directamente de la función de polarización, de la aquí. ¿Por qué la podemos ver de ahí? Bueno, porque es la que nos dice si pasa algo. ¿Está bien? O sea, yo pongo un potencial externo, ese potencial externo afecta al sistema, hace que el ground state cambie, porque uno empieza a excitar por sobre el ground state, ¿está bien? Simplemente porque apliqué un campo externo. Empecemos entonces con el caso en que los electrones no interactúan. Quiero ver el espectro de excitaciones de un sistema de electrones independientes. ¿Qué va a pasar en ese caso? Bueno, esa aquí va a ser distinta de cero si los n son diferentes, ¿no? Si los n son iguales, está claro que no va a dar respuesta. O sea que el campo lo que hace es promover electrones que están dentro de la esfera de Fermi a una energía mayor. Eso me crea un par de electrón y un agujero que dejó atrás. ¿Está bien? Esas excitaciones de electrón-agujero son las únicas excitaciones que tiene el sistema no interactuante. ¿Está bien? Fíjense además que el denominador se hace muy, muy chiquitito cuando se cumple conservación de la energía. O sea que esta diferencia de energía tiene que ser igual a h barra omega, ¿no? Ahí es donde eso crece. Que tiene que ver con la conservación. Tu campo tiene una energía omega, h barra omega, y eso te da un salto de energía. Entonces, vamos a ver cómo podemos entender las excitaciones y qué espectro uno puede esperar. Recuerden, es el electrón sin interacción todavía. Esfera de Fermi. Para que yo pueda excitar el sistema, tengo que mandar la suficiente energía para arrancar un electrón que está abajo y ponerlo arriba. Entonces dejo la energía del agujero y la energía del electrón arriba. ¿Está bien? En ese caso, esta aquí es distinta de cero. Supongan ahora que tengo el Q fijo. El Q, recuerden que es la componente de Fourier espacial del campo, así que eso es externo. Entonces, tengo el Q fijo.
Lo que voy a cambiar es la frecuencia de oscilación del campo. Puedo cambiar el omega como yo quiera. Pero el Q está fijo. Entonces, ¿cuál es la energía mínima que podés promover el electrón? Bueno, la energía mínima es lo que está acá subrayado. Yo puedo estar, si el Q es menor que 2K de Fermi, o sea que yo no puedo partir de una punta de la esfera de Fermi y salir. Acuérdense que la excitación me tiene que sacar de la esfera de Fermi, ¿no? Porque la esfera de Fermi está toda completa. Yo puedo, la de menor energía es agarrarme en una punta y moverme en Q justo arriba. Esa es la menor energía posible. Y la máxima energía posible es agarrarte bien arriba en la esfera de Fermi y moverte en Q. Esa es la máxima energía posible. Entonces, por ahora las mínimas son desde una punta hasta justito el otro lado, o si el Q es más grande que 2 veces el K de Fermi, te puedo agarrar de una punta de la esfera y sacarte del otro lado. ¿Sí? Esas son las energías mínimas que tengo. Y las energías máximas, bueno, son muy fáciles. Te agarro del borde de la energía, de la superficie de Fermi, y te llevo lo más lejos posible. Y eso es lo igual en los dos casos. Te agarro de justo ahí y te llevo hasta acá, hasta ahí arriba. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo es el espectro posible? Tengo mi esfera. Fíjense que la esfera de Fermi siempre el principio de exclusión manda. Entonces, ¿qué puedo hacer? Si tengo un Q chiquito menor que 2K de Fermi, te puedo agarrar de una punta, pero no del extremo, porque te dejaría acá adentro, de una puntita, y te puedo subir justito al borde. Si mi Q es mayor, entonces te puedo sacar directamente de la esfera de Fermi, no importa en la punta que estés. Esa es la energía mínima. Y la energía máxima son las líneas de puntos. Te puedo agarrar siempre de la superficie de Fermi y alejarte lo más posible. ¿Está bien? ¿Qué espectro da eso? Da el espectro acá que se llama de continuo. O sea, si yo tengo el Q vale 0, no te puedo excitar. No puedo hacer nada, porque si Q vale 0, no te puedo correr. ¿Está bien? A medida que Q empieza a valer algo, que empieza a valer cierto valor, tengo una energía mínima y una energía máxima que puedo llegar. Entonces uno puede pararse en un Q dado, así. Ahí. Ah. Se me reveló. Bueno, no me salió. O sea, si yo me paro en una línea acá a derecha, a Q constante, tengo una energía mínima y una energía máxima, hasta que llego al 2K Fermi, ¿está bien? Cuando llego al 2K Fermi, la energía mínima ahora es mayor que 0, ¿no? Porque los que eran iguales a 0 es cuando te subo justito arriba de la energía de Fermi. A partir de que es mayor de 2K Fermi, ya te empiezo a sacar de la energía de Fermi. Entonces la energía empieza a ser mayor. Estas energías, por supuesto, se miden a partir de la energía de Fermi. Y eso me da un continuo de excitaciones partícula-agujero. Eso es las excitaciones que yo veo cuando no tengo interacción. Fíjense que son excitaciones de una partícula. Saco el electrón y la energía de ese electrón más la energía del agujero que dejé abajo. ¿Sí? Son energías de una partícula. Son excitaciones simples. Y tienen un espectro continuo, que tiene que ver básicamente con cómo conservo el Q con la esfera de Fermi. Ok. ¿Qué pasa si prendo interacción? Si prendo interacciones, las partículas, como respuesta general, dejan de comportarse como individuos y empiezan a hacer modos colectivos. Lo que sucede en esta ventana es que se forman plasmones. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir plasmones? Bueno, hacer el análisis general es muy complicado, así que voy a ir en el límite de onda larga, o sea que el campo varíe muy lento en la escala atómica. Es un campo casi uniforme, ¿está bien? En el espacio. Entonces los Qs van a ser de módulo muy chiquito respecto al K Fermi. Esto es muy fácil de cumplir, ¿está bien? Y puedo expandir en serie de Taylor tanto la energía como la densidad N. Si hago eso y reemplazo en la Q0, la Q0 tiene esa forma que está ahí que es más sencilla. Si yo ahora reemplazo esa Q0 en la función dieléctrica, en el límite, ¿sí?, en el cual los campos son uniformes, la
función dieléctrica toma una forma extremadamente sencilla, que es esta que está acá. Esa que está ahí. O sea, toma una forma de 1 menos alguna constante dividido omega cuadrado. Y esa constante es lo que se conoce como frecuencia de plasma del sistema. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si uno ahora agarra esa expansión que hizo acá, todo esto que está acá, y lo pone en la key completa, no la key 0, y se fija las excitaciones, encuentra algo, eso sí es una cuenta un poquito más hincha, así que la salteo, encuentra esto que está acá. Eso que está ahí. Que hay un espectro de relación cuadrática en el momento de respuesta colectiva de los electrones. ¿Sí? Para entender qué es la frecuencia de plasma o las oscilaciones de plasma, lo más fácil es hacer la cuenta a Q igual a 0, o sea, un campo uniforme, sobre una imagen clásica, que uno tiene carga positiva y carga negativa. Si vos pones un campo uniforme sobre un sistema que tiene carga positiva y carga negativa, al aplicar el campo se separan. Es ese dibujito que está ahí, que dice imagen clásica. Se separan las dos cargas, se polariza el medio. Si vos lo soltás, eso empieza a oscilar. Entonces las cargas oscilan, hay una fuerza restauradora que es el campo eléctrico que se genera por separar las dos cargas, y esa oscilación es la oscilación de plasma. Y resulta que tiene, aparte, si uno incluye el Q, y el Q es pequeño, no es muy grande, tiene una relación cuadrática. ¿Sí? Y esto explica otra de las particularidades de los metales. Vos tenés un espectro verdadero. Acuérdense que este continuo es si no hay interacciones. Si hay interacciones, el sistema responde de manera completamente diferente. Ya no van a ser respuestas individuales de los electrones, haciendo excitaciones de electrón-agujero, sino que todo el sistema electrónico, toda la densidad electrónica completa, oscila de manera coherente. Igual que si fuera un sistema de resortes de física 2. E igual que un sistema de física 2, genera cosas que uno puede entender bastante fácil. Esa relación de dispersión que está acá, esta relación de dispersión que está acá, tiene una frecuencia mínima. Arranca en el omega de plasma. ¿Eso qué significa para un sistema en respuesta lineal? ¿Qué pasaba si uno tenía un sistema de resortes y tenía una frecuencia mínima? ¿Alguien se acuerda? ¿O alguien lo entendió en física 2? ¿Alguna respuesta? A ver si se acuerdan de esto. Hay un problema en física 2, en el cual tienen un sistema de péndulos acoplados con resortes, y de repente la cadena de péndulos cambia la longitud. O sea, vienen todos unos péndulos largos y después son unos péndulos cortitos. ¿Lo vieron ese ejercicio o se lo acuerdan? Sí, me acuerdo que existía. Claro, bueno, ¿qué pasaba con eso? Si vos venías con una perturbación desde la izquierda, cuando llegabas a la zona de los péndulos más chicos, podías reflejarte. ¿Sí? Hay un cambio de impedancia, se dice ahí. ¿Qué sucede con un sistema lineal? Suponete que vos venís con un campo, y el campo tiene una frecuencia de oscilación menor que la frecuencia de plasma. O sea, vos venís con un campo que tiene, vamos a suponer que el campo es uniforme, ¿está bien? Para hacerlo fácil. Venís con una frecuencia que está por debajo de la frecuencia de plasma. Eso quiere decir que vos querés excitar a los electrones, pero no podés. Porque el sistema recién empieza a responder a una energía mayor. Como el sistema no oscila cuando tenés eso, la onda que se genera cuando viene tu campo electromagnético y se quiere meter en el metal es una onda evanescente. O sea, te da una onda que decae exponencialmente. Cuando vos a un sistema lineal lo querés forzar con una frecuencia que está fuera del rango de sus autovalores, de la frecuencia de oscilación, el sistema no puede responder, no oscila, y lo que te da es una onda evanescente. O sea que el modo decae exponencialmente. Por eso los metales brillan, digamos, porque el campo eléctrico no se puede meter, y por eso cuando haces F3 decís que el campo se anula adentro. En realidad lo que pasa es que no podés penetrar en el material. Si yo continúo subiendo la energía, en algún momento, en el ultravioleta en particular, me voy por arriba de la frecuencia de plasma.
Si estoy por arriba de la frecuencia del plasma, el metal se hace transparente. ¿Por qué? Porque ahora, cuando vos lo excitás con el campo eléctrico, los electrones sí te pueden seguir, sí pueden oscilar, y entonces toman la energía que venía y la meten para adentro. Eventualmente eso lo hace transparente. ¿Está bien? Deja de reflejar. Las ondas se pueden propagar por el material. Entonces, que algo sea transparente o que no sea transparente depende de la longitud de onda, depende de la frecuencia con la cual lo ilumina. Esta frecuencia de plasma, de vuelta, en metales simples da perfecto. Y uno puede entender, digamos, por qué el material, el metal, refleja o no, dependiendo de la frecuencia del campo con el cual ilumino. Y eso va a tener que ver con la frecuencia del plasma. Si yo tengo campos que no son perfectamente uniformes, que tienen una pequeña dependencia en Q, hay una ligera dependencia cuadrática para la frecuencia de plasma, que está ahí, hasta que, eventualmente, llega la frecuencia de plasma a la zona, por eso está acá en línea de puntos, donde hay excitaciones electrón-agujero. Entonces, ¿qué sucede ahí? Bueno, yo tengo una respuesta del sistema que es coherente. A medida que le aumento la energía, eventualmente le conviene más romper la coherencia y hacer excitaciones de una sola partícula. O sea, responde el sistema por el potencial de Coulomb como un todo, hace oscilaciones colectivas, hasta que eventualmente la energía alcanza la zona donde es más barato hacer excitaciones incoherentes. O sea, donde cada electrón hace lo que él quiere, y no de manera coherente. Eso da esa línea de puntos ahí que se llama el decaimiento de Landau, Landau damping, donde las respuestas de plasmones desaparecen. Fíjense que uno incluso puede pensar que el plasmón, por eso se llama plasmón, porque es cuántico, el plasmón es algún tipo de cuasipartícula bosónica que vive ahí adentro. ¿Está bien? Se parecen mucho a los fonones. Los fonones eran las oscilaciones de la red y eran cuantizadas. Acá pasa lo mismo con las oscilaciones de la densidad electrónica. Y tienen relaciones de dispersión sencillas, igual. ¿Está bien? En este caso cuadráticas. Ok. Yo dije algo del apantallamiento. ¿Puedo decir algo del apantallamiento? Porque estas son las excitaciones. Aprendimos por qué tipo de excitación uno puede esperar en un metal, por la presencia de un campo externo, y vimos que hay excitaciones de una partícula, pero si tengo en cuenta el campo, la interacción, las oscilaciones que hace de verdad el sistema son colectivas, son plasmones. ¿Puedo decir algo más ahora del screening que yo anticipé? En ese caso, para decir algo de eso, la manera más sencilla de entenderlo es tomar frecuencia cero, o sea, un campo estático. ¿Está bien? Entonces podemos simplificar las cuentas. Si yo tomo campo estático, dejo la dependencia en Q, pero chiquitita, ¿no? Pero lo hago frecuencia cero, las funciones esas que teníamos ahí, la polarizabilidad, la función de polarización, todo eso se puede integrar exactamente cuando la frecuencia es cero. Si hago la cuenta, ¿no? Hago esa cuenta que no tiene nada del otro mundo, encuentro que mi función dieléctrica ahora va como 1 más una constante al cuadrado dividido Q cuadrado. ¿Sí? O sea, mi respuesta dieléctrica cambió. Fíjense que ahora no hay frecuencias. Estoy viendo los dos límites más sencillos. Frecuencia 0 y Q chiquitito. Si dejaba el omega, tenía las oscilaciones en el espectro. Ahora voy a ver qué pasa en omega 0, porque es más fácil de analizar. Si vos tenés eso, frecuencia 0, ¿qué quiere decir que vos tengas una función dieléctrica con esa forma? Lo más barato es ver qué pasa con el potencial total que aparece cuando vos tenés un potencial externo, porque vos sabíamos que la relación entre potencial externo y potencial total estaba dado justamente por la inversa de la función dieléctrica. Entonces imagínate que vos ponés una carga externa, agarrás un protón, un ión, el ión puede ser positivo o negativo, y lo metés adentro del metal. Entonces, en ese caso, el potencial externo es el potencial de Coulomb. ¿Qué le pasa al potencial de Coulomb si lo meto adentro de un metal? Bueno, si yo reemplazo, lo que encuentro es que reemplazo esto acá. Entonces me queda así. ¿Está bien? Acuérdense,
que el potencial es 1 sobre Q cuadrado. Entonces, si yo hago eso, lo meto ahí, me queda eso que está ahí. Eso, si lo transformo a Fourier, quiere decir que el potencial se escribe como el potencial de Coulomb multiplicado por una exponencial que decae con una nueva longitud característica que es la inversa de ese K, que es el K de Thomas Fermi, que fueron los primeros que calcularon esto. ¿Está bien? Entonces, lo que sucede justamente es que el potencial efectivo se hace de corto alcance. Simplemente porque todas las excitaciones tienden a apantallar a el sistema. Esa escala, es la escala de Thomas Fermi, se puede calcular y nos da más o menos 5 angstroms si uno pone todos los numeritos en las constantes que tenemos, que es comparable a la distancia interatómica, de vuelta es razonable, y esto explica por qué cuando vos querés penetrar en un metal con un campo eléctrico, no podés. Simplemente el apantallamiento es tan fuerte en el metal que la longitud, después de que te movés más allá de la longitud de Thomas Fermi, el campo decae completamente. O sea, si vos querés poner un campo externo a un metal, lo que hacemos en F3 es decir que vale 0. En realidad hay una pequeña capa donde decae exponencialmente. Esa capa tiene un ancho típico, que es la distancia de Thomas Fermi, y tiene que ver con el apantallamiento por las excitaciones de carga que tengo en el sistema. ¿Está bien? Entonces eso es lo que sucede, ese es el efecto que producen las interacciones, incluso en el límite más sencillo, ¿no? Todavía no vimos cosas estrafalarias, vimos todo bastante sencillo. Pero podés explicar un montón de cosas. Y de vuelta, las interacciones generan respuesta colectiva del sistema, incluso en el sistema electrónico. Si pones toda, haces la integral exacta, ¿no? En Q chiquitito, es un poco distinto el resultado, pero no muy distinto. Lo que pasa es que ese potencial de Thomas Fermi, que es una exponencial que decae, adquiere estructura. Tiene montado sobre sí oscilaciones en el potencial, que van ahí como está expresado a largas distancias, y esas oscilaciones se reflejan en la oscilación, en la densidad de carga. O sea que cuando vos pones una carga, genera que la densidad de carga circundante tenga oscilaciones, se concentre positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. ¿Está bien? Esas oscilaciones se llaman oscilaciones de Friedel en este contexto. En otros contextos en física nuclear tienen otros nombres, pero es lo mismo. Pero lo importante, más que este detalle de que da mucha estructura al sistema, es que se apantalla el potencial. ¿Está bien? Bueno, hasta acá llegamos. Si tienen alguna consulta, me pueden hacer ahora. Si no, ahora pasamos, dejamos de grabar y charlamos nosotros.